Bienvenidos hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Este nuevo sábado los invito a seguir viendo nuestra programación, pero en este momento vamos a tener una lección que es la lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Le damos la bienvenida al hermano Aldor y al hermano Melanio que nos van a acompañar en este día para hacer esta lección. Pero antes de ello vamos a hacer una oración como reverencia para poder iniciar con esta lección. Querido Dios, gracias Señor, gracias por este día, gracias porque podemos reunirnos en tu santo templo a estudiar, a leer la palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado esa información. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderla y también multiplicarla. Gracias porque nos has dado a tu Hijo como Redentor y como nuestro hermano y amigo fiel, Señor. Gracias te damos, quédate con nosotros. También acompaña a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. A nuestros hermanos que todavía no han podido llegar, por favor, apura sus pasos para que puedan también consumir de este alimento espiritual. Gracias, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a esta lección. Vamos a comenzar, hermano Melanio, para que nos leas el versículo para memorizar de esta semana. Bien, hermanos, seguimos estudiando el libro de Hebreos y hoy estamos en la lección 4, Jesús, nuestro hermano fiel. El versículo para memorizar está en el libro de Hebreos, porque estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hermano Lora, ayúdenos ese versículo para memorizar un poquito, difundir, hermano Lora. Sin lugar a dudas, lo que nosotros encontramos al leer este texto aquí en la palabra de Dios, dice que así como nosotros, tú y yo somos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿no? Participó de lo mismo. ¿Para qué? Porque no había otra forma para que Él pudiera destruir al imperio de la muerte, sino con su propia muerte. Y Él siendo Dios, si no participaba de carne y sangre, si no se hacía uno como nosotros, imposible de morir, porque Él es Dios. Entonces Él tuvo que hacerse carne, porque tenía un plan, rescatarnos. Y allí donde el hombre falló, allí Cristo Jesús, nuestro divino Salvador, el que nos creó, vencer con su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Así es que mira, Jesús es nuestro hermano fiel. No sé, ustedes tienen hermanos, somos 5 hermanos, ¿no? La experiencia nuestra es una experiencia linda, ¿no? Tenemos hermanos y nos apoyamos entre uno y ustedes. No sé cuál sea tu experiencia tuya, Melanio. La verdad que nosotros acá como hermanos terrenales de carne y hueso, de mamá, papá, a veces siendo niños nos va bien, nos peleamos, luego pasa un tiempito, nos reconciliamos, pero ya cuando ya llegamos a ser un poco más adultos, nos discutimos, dejamos hablarnos varios días, ¿no? Pero acá el libro de Hebreos nos enseña claramente que en Hebreos todo el capítulo 1 nos habla que Jesús es como el Hijo de Dios, ¿no? Y también nos enseña cómo Dios dice acerca de Jesús. Y también nos enseña que el Padre declara la soberanía al Hijo, que es Cristo Jesús también, ¿no? Y por último, que Jesús, como decía nuestro hermano Aldor, es nuestro consolador, es nuestro hermano fiel que nunca nos va a fallar, hermano. Eso es lo bueno, que aunque tengamos en esta tierra hermanos y muchos tenemos hermanos de sangre con los cuales nos llevamos bien, otros no nos llevamos muy bien, pero nosotros tenemos esa virtud y esa esperanza también de que nuestro hermano Redentor y nuestro hermano Salvador, que es Jesús, está acá y no falla. Él sí que no falla. Y así nosotros estamos viendo, ¿no?, que también en el pueblo de Israel hubo un tiempo en el que se hacía como una especie de año sabático o de gracia, en el cual también el año de jubileo. Háblanos, hermano Aldor, acerca de ese año de jubileo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo se podía salvar algunas cosas allí? En la comunidad hebrea, cuando un personaje X
tenía alguna situación, un percance económico, ¿no? Había una de las formas de cómo él solucionar es pasando sus tierras, vendiéndolas sus tierras, pero no eran vendidas a perpetuidad, hasta el año del jubileo que se celebraba cada 50 años. Ese año 50 era un año sabático, en donde las propiedades regresaban a su antiguo dueño, si éste se quedó pobre, alguna circunstancia así, pero también podía recuperar, porque 50 años es bastante, podía recuperarlo mucho antes aún todavía. Y entonces allí es donde aparece el hermano como redentor, un familiar, el familiar más cercano podía pagar la deuda, ¿no? Podía pagar ese rescate. De esa forma, Jesús es como nuestro redentor. En el hebreo es Goel, ¿no? El que pagó nuestra deuda y con ese pago nos ha sacado de esa esclavitud, nos ha devuelto ese estatus nuevamente, ¿no? Porque Él pagó, asumió nuestra deuda que nosotros tal vez no la podíamos pagar. Él es nuestro Goel, nuestro redentor. Pudiésemos buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 al 16, en donde nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los de que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es que Jesús viene siendo nuestro pariente más cercano, el que nos salva de esa esclavitud que nos está hablando acá el hermano Aldor. Así que no tendríamos que esperar esos 50 años, no tendríamos que esperar que viniese un familiar cercano, sino es que lo tenemos allí y está allí para poder darnos esa salvación. Y es muy bonito, ¿no? Que antes del pueblo hebreo esperaba, por ejemplo, también el año séptimo, o sea, el año séptimo, cuando dice que toda la producción de la tierra en aquella época era sustento para las personas viudas, para los huérfanos, para las personas que no tenían. Pero tú tenías que esperar todavía 7 años para que llegue esa comodidad, para que tú puedas comer gratuitamente, para que tú puedas tener un pan o un pan más que te sobre, ¿no? Pero eso sucedía cada 7 años, hermano. Cada 7 años, exactamente. Luego, cada 50 años, había, como el hermano Aldor mencionaba, que era el año de jubileo, ¿no? Que todas las personas tenían esa potestad de recuperar sus tierras, quizás sus hijos, quizás sus ganados, sus pertenencias, ¿no? Y justamente hablando de ese tema, hermano, yo me acordaba en el tiempo del presidente Belaúnde acá en el Perú, cuando el presidente declaró que las tierras ya no son de tierras hacendados, sino serán tierras de cada persona que quiere habitar, y el que habite en la tierra, en ese lote, él es el dueño. Porque anteriormente los hacendados hacían trabajar a las personas. Por ejemplo, mi papá trabajó en los hacendados. Trabajaba 4 días para la hacienda y 3 días para él. Y era insuficiente para que pueda sustentar la mesa familiar, ¿no? Familia. Gracias al presidente Belaúnde, que liberó, ¿no? Y justo eso también pasó en el pueblo de Israel, ¿no? Pasaba, ¿no? Pero esperar 50 años era demasiado, hermano, ¿no? Entonces allí estaba el papel del Goel, el redentor. Ajá. Ese familiar podía pagar la deuda y podían descontar los años que faltaban hasta el año 50 y pagaba, y ese familiar quedaba libre. ¿Por qué? Porque tuvo un familiar, su Goel, su redentor, que pagó su deuda y lo sacó de esa esclavitud, ¿no? Así, de esa forma, Jesús pagó nuestra deuda y nos ha libertado, porque por causa del pecado nosotros éramos esclavos de Satanás, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús somos libres, ¿no? Y la lección hablaba que Él, como nuestro redentor, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué clase de hermanos quisieras tener tú, Edis? Pues quisiera tener un hermano que no se avergüence de mí, que sea un compañero, que sea ese compañero fiel en el cual, si yo necesito algo, siempre él esté allí, y que no tengamos solamente la consanguinidad, sino que también seamos amigos. Muchas veces tenemos hermanos más en otra parte, hermanos en la iglesia, hermanos en el trabajo, hermanos que
son más que los propios hermanos de sangre, pero aquí nosotros tenemos un reflejo de alguien que no solamente es hermano de nosotros de sangre, porque prácticamente fue el que nos creó, sino que es nuestro Padre, pero a la par también es nuestro hermano que siempre está con nosotros. Eso es lo que yo quisiera siempre tener, un hermano como Jesús. Yo también quisiera tener un hermano como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dejó toda la comodidad allá en el cielo para venir acá a esta tierra. ¿Para qué? Para que tú y yo, lo demás que también nos escuchen en las redes sociales, para que seamos libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres de la esclavitud oscura que nos tenía el enemigo atado por años, ¿no? Y Jesús, como ahora Jesús dice, yo no me avergüenzo de llamarnos como hermanos. Y Jesús nos hace libres y todavía más llegar a la salvación y ser salvos, ¿no, hermano? De manera de que, ¿saben? Jesús, nuestro Redentor, Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, a pesar de lo que tú y yo somos, ¿no? De pronto, si tú tuvieras un hermano que está, por decir, viviendo una vida perdida, que es un delincuente, es un drogadicto, es un alcohólico, en fin, es un don nadie, ¿no? Si te preguntan, ¿hey, es tu hermano? De pronto, sí, pero, ¿no? Y sabes, nosotros somos esas personas de mal vivir, somos pecadores. Sin embargo, mira, ¿quién es Cristo Jesús? Es Dios el Creador, es Dios el que nos formó y nos hizo. Y a pesar de lo que tú y yo somos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos ama con un amor tan grande, ¿no? Va más allá, yo creo que de nuestra comprensión humana, ¿no? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ojalá que también nosotros no nos avergoncemos de decir que somos hermanos de Jesús, que somos hijos de Él, que somos cristianos, ¿no? Porque a veces eso ocurre muchas de las veces, ¿no? Cuando no hay un compromiso, no hay una relación tan íntima con Cristo, sucede de que a veces en ciertos lugares, en ciertos ambientes, tenemos vergüenza de decir lo que somos cristianos. Y en la Biblia tenemos a alguien que nos muestra y nos da un reflejo que en esta vida terrenal, antes que llegara Jesús, también no se avergonzó de todo su pasado. Y estamos hablando de Moisés, como Moisés, teniendo todas las riquezas que tenía, porque estaba en el pueblo egipcio, ya él estaba prácticamente a pocos años de poder establecerse quizás como faraón y que toda su descendencia también estuviese allí. Tenía prácticamente su vida bien fácil, y fácil en el sentido de que tenía dinero, estaba con buena comodidad, estando en una buena familia, en la familia real. Sin embargo, todo su pasado, sus inicios estaban en el pueblo de Israel, y por un mandato de Dios él volvió al pueblo de Israel y él volvió a querer hacer las cosas que Dios le estaba mandando. Hermano, ¿puede explicarnos cómo esto ejemplifica también lo que hizo Jesús con nosotros y cómo se ve que lo que hizo Jesús fue más de lo que Moisés hizo aquí en la tierra? Claro, porque Moisés, al final y al cabo, él era un ser humano, tan pecador como nosotros. Y todo lo que él tenía dentro del privilegio que le tocó vivir, porque él iba a ser el próximo faraón, era el querido por el rey, sería el sucesor en el trono. Sin embargo, a pesar de todo ello, no dejaba de ser un ser humano. Pero si comparamos con Dios, con Jesús en este caso, aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él es Dios. En Él no hay pecado, en Él no hay algún rasgo que mejorar. Él es Dios, Dios eterno, el Creador, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma podríamos decir que lo que Moisés hizo es un pálido reflejo de lo que Cristo en su debido tiempo hizo por cada uno de nosotros, pero en manera mucho más grande, muy grande, mucho más exponencial, podríamos decir, mucho más grandioso, más sublime, ¿no? Esa expresión. Por lo tanto, yo creo que tú y yo también no debemos de avergonzarnos de llamarnos cristianos. Sucede de que los hebreos parece que en circunstancias habían momentos en la que ellos, por causa de sufrir persecución, por causa de sufrir padecimiento, hubieron momentos en que estaban avergonzándose de ser cristianos.
Y Jesús bien claramente nos dice, ¿no?, que si nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, de no le confesamos, Él también se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Pero si nosotros le confesamos, Él también confesará nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. Y también es muy importante recordar, ¿no?, la vida de Moisés. Cuando Moisés tenía todas las comodidades en el palacio, ¿no? Pero Moisés prefirió a sus hermanos, porque ahí estaba su mamá, sus hermanos, sus primos, estaban ahí. Y igual Jesús dejó su corona, dejó el santuario, el cielo, vino a rescatarnos acá. ¿Por qué? Porque nosotros éramos su pueblo escogido, éramos la cosa más preciosa ante los ojos de Dios, porque éramos seres humanos. Necesitábamos un rescate, porque el enemigo ya nos tenía esclavizados, ¿no? Entonces Jesús se convirtió carne y hueso como nosotros y vino a darnos el rescate y ser libres, hermano. Eso es lo que ya viene el otro bloque hablando, ¿no? Carne y sangre como nosotros. Él asumió nuestra naturaleza, asumió nuestro papel. Cristo Jesús se vistió. No es que imitó lo que nosotros somos o aparentó. No, Él tomó nuestra naturaleza y la tomó con ese debilitamiento que ésta implicó cuando Él vino en su momento. Por decir, Adán vivió más de 900 años, ¿no? Pero hablando de Jesús, Él asumió el papel de la naturaleza humana en una generación que ya ni siquiera llegaba a los 100 años, ¿no? En ese sentido, Él padeció, esa expresión carne y sangre, enfatiza pues esa fragilidad humana, ¿no?, de la condición humana, esa debilidad, ¿no?, esa falta tal vez de entendimiento, ¿no? Somos humanos, ¿no? Esa falta de poder sobrevivir a la muerte porque somos temporales, somos mortales, ¿no? De manera de que Jesús se hizo uno como nosotros, se colocó en nuestros zapatos. Y algo que aparte que vino como nosotros, pues pudo cumplir con ese plan de salvación al no haber cometido ni un solo pecado. Y es que necesitábamos ese cordero que estuviese sin mancha, sin mácula, ese cordero que pudiese representarnos, porque ni un Moisés, ni un Abraham, ni ninguno de nosotros pudiese haberse puesto en ese sitio y pudo haber pasado por todo lo que pasó Jesús para poder darnos esa salvación. Porque el plan de salvación solamente se concretó una vez que Jesús fue sacrificado. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera venido un ángel o cualquier otro ser creado? ¿Podría esa muerte, por más dolorosa que fuera en la cruz del Calvario, tener poder para nuestra salvación? Y la respuesta es no. Tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios mismo, ¿no? Es por eso que Jesús asumió ese rol y tomó ese papel. Y no porque tú y yo lo merezcamos, porque nosotros no lo merecemos, pero lo hizo porque nos ama, ¿no? Él vino, tomó nuestra naturaleza, esa naturaleza carnal, pero no cometió pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Eso es lo que hace la diferencia, sin pecado. Es por eso que Él puede salvarnos, Él puede socorrernos, ¿no? Porque Él no cometió ningún pecado. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, ustedes que nos están acompañando en las redes sociales, busquemos en el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 10, y también mientras los buscan, acuérdense que pueden darle a la campanita en la parte de abajo, también suscribirse, y para que le estén llegando notificación cada vez que subamos un video de la palabra de Dios. Hebreos 2, el versículo número 10, y dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y es que aquí se perfeccionó todo a través del sufrimiento. ¿Y el sufrimiento de quién? De ese cordero que se fue Dios transformado acá en humano, para poder ser parte de ese plan de salvación. De manera de que encontramos allí, mira Melanio, encontramos a Cristo Jesús. Él nació como un bebé,
el creador del mundo tuvo que aprender de su mamá María, como un tierno bebé, como una mamá que enseña a su hijito de cuna, de primario, de intermediarios, le va enseñando la Biblia, ¿no? Poco a poco tuvo que ir aprendiendo las lecciones. Él, el creador, el que lo sabe todo, el omnisapiente, ¿no? El omnipotente, el Dios todopoderoso. Y en la vida, desde que él nació, estuvo cargada de sufrimiento y de dolor, y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, él aprendió obediencia. No sé qué te parece a ti, Melanio. Sí, aprendemos obediencia y aprendemos de Jesús a imitar a Él, porque siempre en Él todas las cosas son verdad, ¿no? Y ahora Jesús, a pasar todo ese tipo de sufrimiento, pasó tentaciones en el desierto por el diablo en 3 ocasiones, pero Jesús no pecó, más al contrario, Jesús le ahuyentó al enemigo, ¿no? Porque no podía, pero Satanás es astuto que le quería tentar una cosa a un Dios, a su Dios quería tentarlo, ¿no? Pero no pudo, ¿no? Pero muy a pesar de todo eso, rescatando el bien que Jesús hizo acá, es el modelo para nuestra vida social, es el modelo para llegar allá a la Canaán celestial. Como antes el pueblo caminaba rumbo hacia la Canaán terrenal, nosotros acá caminamos, hermanos Aldor, para la Canaán celestial, ¿no? Muy poco a veces nosotros pasamos sufrimiento como que Jesús pasó. Jesús pasó un sufrimiento mucho más mayor que nosotros, ¿no? Pasó que su pueblo mismo, el pueblo escogido por Dios, no le reconoció como su rey, como el Mesías esperado. ¿Cómo crees, hermano Aldor, o hermano Eddie, ese Jesús, ese Dios que es ahora nuestro Dios, se había sentido cuando su pueblo no lo había reconocido como el rey? Hermano Aldor. Sin lugar a dudas, ¿no? Debe haber causado dolor. Tanto así que yo recuerdo un momento que Jesús se subió al monte y mirando a la ciudad de Jerusalén, exclamó unas palabras muy tristes. Yo pienso que él lo dijo y lo dijo con lágrimas, ¿no? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Le causaba dolor. Claro. Vino a salvar a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y mi querido hermano, a nosotros nos deja una lección también Jesús. La vida cristiana no está exenta de sufrimientos. También va a haber dolor. Y es a través del dolor, es a través del sufrimiento que nosotros desarrollamos fe, aprendemos obediencia como Cristo Jesús. Y no debiera de esto de causarnos ninguna admiración o sorpresa, porque en ningún momento de la palabra el Señor nos ha prometido que cuando lo aceptamos a Él, el camino en el que vamos a andar es un camino de rosa y que va a estar exento de problemas. No, Él más bien nos advirtió que en este mundo tendremos aflicción, pero nos dijo algo: confiad, yo he vencido al mundo. Así es que, estando del lado de Jesús, aunque haya sufrimiento, estamos del lado ganador. Así es, y podemos ver que hay una ecuación allí, ¿no? Que aunque vamos a estar siempre en ese valle del dolor, vamos a estar en el sufrimiento, porque primero estamos en este mundo. Mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento, pero hay algo con lo que podemos estar, y como decía nuestro hermano Aldor, y es pasar ese sufrimiento con la divina esperanza de que Jesús va a volver, y también con que no solamente vamos a tener esperanza, sino tener seguridad en que tenemos ese Redentor, tenemos ese Salvador que está ayudándonos a pasar el día a día, aunque con sufrimiento, pero podemos estar de su mano, y mientras estemos de su mano, estamos del lado ganador. Cuando hay un sufrimiento en nuestra vida social, si estamos con Cristo, ese sufrimiento tiene sentido, porque dice la Biblia, como dice el hermano Aldor, cuando aceptamos a Jesús, no es todo rosa, no es todo maravilla, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero cuando estamos confiados en Cristo, ese dolor será pasajero, será momentáneo. Por eso Jesús dice: confía en mí, por más que tú andes por valle y sombra, ¿qué dice, hermano? Yo estaré contigo donde tú vayas, ¿no? Entonces hay que ver ese punto con mucha importancia, que Jesús es el mejor modelo, el mejor molde, y acá en la Biblia está el manual de la felicidad, el manual
para todo, vida social, vida cristiana, hermano. Sabes, hermano, yo quisiera también compartirle, amigo, que tú me estás escuchando a través de las redes sociales. Si tienes algún comentario, escríbelo allí, quisiéramos ver tu comentario también. Quisiéramos, no te olvides de dar a la campanita, de suscribirte. Queremos decirte una cosa tal vez para ti en esta tarde. ¿Sabes, Edis? El dolor y el sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Y eso es lo No bueno. va a durar toda la vida, ¿no? Y eso es lo bueno, no va a durar toda la vida, tiene fecha de vencimiento. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, se habrá acabado el dolor, se habrá acabado el sufrimiento. Y eso está pronto a ocurrir, ¿no? Maranata. Esperamos esa segunda venida, pero mientras estamos esperando debemos prepararnos, y para eso nosotros debemos seguir estudiando nuestra lección, estudiando nuestra Biblia, para poder seguir en este camino de Cristo. Así es que los invitamos a todos ustedes, hermanos, a seguir estudiando, a seguir haciendo esta carrera cristiana. Nosotros ya nos falta poco ya para terminar. Vamos a entrar para la próxima semana en la lección 5, Jesús, el dador del descanso. Y hermanos, ya para finalizar, algunos comentarios para cerrar esta... Sí, viene a mi mente, sabes, aquel momento del Getsemaní, porque allí encontramos, creo que uno de los momentos donde Jesús experimentó el dolor a lo sumo. Tanto así que la sierva del Señor dice que gruesas gotas de sangre corrían por sus mejillas, ¿no? Y allí en ese momento, en medio del dolor, sintiendo la soledad, faltando muy poco para su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús nos deja una lección a nosotros en ese medio de dolor. Y es que Él oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que nosotros en la vida aprendamos también a colocar nuestra propia voluntad y rendirla a los pies de Jesús y decirle que estamos dispuestos a hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nosotros. Mi querido amigo que me estás escuchando, tal vez estamos hablando en este momento para alguien que está viviendo un problema de dolor. Tal vez estoy hablando en este momento para alguien que ha perdido la esposa. Tal vez estoy hablando en este momento para alguien que perdió a un hijo. O tus hijos están metidos en los vicios, en las drogas y no sabes qué hacer, has perdido el trabajo, tu salud está quebrantada, estás viviendo una experiencia de dolor. Yo quiero decirte esta mañana: resiste, soporta, avanza con fe. Tu dolor ya tiene fecha de vencimiento, pronto va a terminar. Tú tienes un hermano mayor que es fiel, que te comprende y que él ha pasado por todos los sufrimientos que tú estás pasando hoy y que vas a pasar en medida súper mayor. Él nos entiende y nos comprende, y Él está pronto a venir para terminar y poner punto final a toda esta miseria de dolor, a todo este drama que ha causado el pecado, porque Él, como decía nuestra lección, es nuestro hermano y no se avergüenza de nosotros. Y por último, hermano, hacerles recordar que todo sufrimiento ya tiene su final, ya tiene su paga, ¿no? Y también quiero recordarte, hermano, que no hay tentación más fuerte que sea a ti. Toda tentación está, o todo sufrimiento está a tu nivel, está a que tú lo puedas soportar, porque no hay dolor más fuerte que Jesús no haya resistido acá. Así que, mi hermano, yo te invito a poner fe, confianza en Cristo Jesús, y así nos podrá ir todo bien, hermano. Puesto los ojos en Jesús, dice, ¿no? El autor y consumador de la fe, ¿no? Y es la forma como tú y yo vamos a pasar este momento de dolor mientras estamos aquí todavía en este mundo, ¿no? Ese cántico que cantamos en la iglesia, ese cántico del himnario, ¿no? El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Otro cántico, ¿no? Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Esa es la vida que nos ha tocado vivir aquí en este mundo, pero esa vida pronto va a terminar, ¿no? Jesús nos ha prometido, Él está pronto a venir. Por eso, amigo, te invitamos para que tú aceptes a Jesús como tu único Dios y tu amante Salvador. Él es tu hermano mayor, Él te entiende, Él te comprende, Él ha dado todo por ti. Y sabes una cosa, yo me quedé impresionado, Él no se avergüenza de llamarse mi hermano, a pesar de lo que soy un gran pecador. El apóstol Pablo dijera, ¿no?,
Cristo Jesús ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Y a pesar de ser pecador, Él no se avergüenza de mí, no se avergüenza de ti, te sigue amando, tiene un plan maravilloso para tu vida. Déjate rescatar por Cristo Jesús. Increíble cómo todavía conociéndonos y sabiendo todas las cosas que están pasando por nuestra mente y por nuestros actos, y Él todavía no solamente que nos ama, nos quiere, sino que nos mantiene como sus hermanos y no se avergüenza de nosotros. Hermanos, ya finalizando esta lección, quisiéramos seguir, pero ya se acortó el tiempo. Vamos a hacer una oración para poder cerrar con esta lección, invitándolos a que puedan seguir viendo nuestra transmisión y que también se suscriban, le puedan dar algún comentario y puedan colocarle allí para que puedan seguir llegando notificaciones a su grupo de YouTube. Hermanos, vamos a orar para ya terminar este repaso de la lección. Oremos. Padre Dios eterno que estás en los cielos, gracias Señor por habernos dado esta oportunidad de reunirnos aquí en tu casa de oración y de poder escudriñar tu palabra. Y al escudriñar tu palabra sabemos cosas muy importantes para nuestra vida social. Ayúdanos a poner en práctica en nuestra vida social, Señor. Ayúdanos hoy, siempre y eternamente, Señor. Hacemos méritos rogándote en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuemos entonces ahora con el programa. Participemos del culto de adoración que estamos comenzando en breve.